En el último bloque del Panorama Argentino tenemos más historias para compartir acerca de la vida y obra de escritores, por ejemplo, que llegan desde el litoral. Te proponemos un recorrido sobre la Casa Museo de Frondizi en la localidad de Ostende y sobre la casa que habitó durante varios años Horacio Quiroga, con sus cuentos de la selva que nos llevan hasta el lugar que le tocó vivir, que le tocó habitar y que lo marcó verdaderamente a la hora de trasladar sus escritos. Una historia para compartir de la mano de gente conocedora, estudiosa del tema, que hoy llega a través de nuestra cronista Gilda. Así entonces arrancamos el último bloque del Panorama Argentino. Desde la orilla del mar de Ostende, la sobrina nieta de Arturo Frondizi nos recibe en su hogar. Historias de una casa familiar que resistió el paso del tiempo. Estamos en la localidad histórica de Ostende, en la casa que fue construida por la familia Fallonato y Frondizi en el año 1935. Eran como familias muy especiales, ¿no? La familia Fallonato, que es la familia de la esposa de Arturo Frondizi, era una familia que están todos dedicados al arte. Los Frondizi, que todos conocemos, a Arturo, que llegó a ser presidente de la Nación, a Ricieri, que fue el rector de la Universidad de Buenos Aires y que fue uno de los que lideró ese gran conflicto de la educación laica o libre. Y bueno, y Silvio, que todos sabemos con su trágica desaparición, asesinado por la AAA. Esta casa es un monumento histórico provincial, es único, es algo de verdad irrepetible y es original, digamos. Estamos pisando la misma pinotea que pusieron ellos hace 80 años. Todo el interior es original, los pisos, la estructura del techo, de las paredes, digamos la parte estructural. La casa es una casilla de madera sobre pilotes, es el estilo constructivo que corresponde a estos ecosistemas de dunas costeras del sudeste de la provincia, donde se sucede, o debería sucederse naturalmente, una interacción entre el mar, el viento y la arena. El tema es que, bueno, la sudestada trae arena, después la arena se va, después tiene que volver, y esto, cuando vos tenés una construcción dura de cemento, impide eso y lo favorece que se produzca la erosión. Originariamente habían pensado, cuando se construyó, bueno, que por ahí, que era un lugar para pasar el día. Los grandes se quedaban en el hotel, en el viejo hotel, y los más jóvenes y los niños, por supuesto, todos en la casilla. Pero después se ve que se dieron cuenta que la onda era estar acá mismo en la playa. Entonces se construyó la cocina y el baño, y la casa, bueno, pasó a tener las mismas dimensiones que tiene ahora. Las familias venían a las casillas a pasar el verano completo en contacto estrechísimo con la naturaleza. Literalmente se vivía de la caza y de la pesca. No había electricidad, entonces la iluminación se proveía con el faroles sol de noche que funcionan a querosén, los calentadores Bran Metal, estos también de querosén con mecha. En general había dos calentadores con una olla a presión, que era para hacer las salsas o los estofados, y otra para hacer la pasta, el arroz. También lo que se comía estaba bastante determinado por el resultado de la pesca del día, ¿no? Las actividades para los niños consistían absolutamente en la exploración de la naturaleza, ¿no? Los médanos, el mar. El protagonista era la naturaleza. Es absolutamente único este lugar. No hay nada que se le parezca. Hoy con Panorama Argentino vinimos hasta la localidad de San Ignacio. Aquí, durante 10 años, vivió el célebre escritor del Río de la Plata, Horacio Quiroga. Horacio Quiroga, muy conocido en el mundo de las letras, en la escuela primaria sobre todo por Cuentos de la Selva. La gente que tiene como paradigma que Quiroga era una persona que había sufrido mucho cuento de amor, de locura y de muerte. ¿Y cómo llega? Llega creo que por casualidad. En 1903 viene con Lugones en una expedición, le gusta,
En su primera casa vivió entre 1910 y 1915, mientras que en su segunda vivienda lo hizo entre 1930 y 1935. Su segunda esposa se llamaba María Elena Bravo, con la cual solamente tiene una hija, tenía el mismo nombre que la madre. Convive solamente 5 años. Su segunda esposa también era mucho más joven que él. Ella tenía 18 y él tenía 48, habían 30 años de diferencia de edad. En el 35 su segunda esposa lo abandona porque tampoco se adapta a esta provincia. El museo conserva muchos objetos personales y réplicas que permiten revivir cómo era su vida en medio de la selva. Los pocos elementos que quedan son una mesa, sillas, máquinas de escribir. Quiroga era una persona introvertida, es decir, era muy difícil, a pesar de todo lo que se cuenta en su obra, que él cuenta su vida, en realidad era una persona introvertida, él necesitaba su espacio. Una pequeña réplica de la carpintería que le perteneció. Quiroga era un hombre trabajador, un hombre que quería ser autosuficiente. Él pertenecía a una corriente de pensamiento político que decía que el país tenía que desarrollarse por medio de la producción, y él venía sobre todo a producir. La magia de este espacio y ese contacto tan de cerca con la naturaleza le sirvió de fuente de inspiración para sus cuentos, que posteriormente alcanzaron un reconocimiento internacional. Bueno, el relato, la vida, lo que nos contaba el guía sobre la vida de Quiroga, muy interesante, y el lugar, el paisaje como muy inspirador, ¿no? Por eso habrá tenido todos sus libros y su conocimiento, porque es un lugar hecho ameno para inspirarse como se inspiró. En sus historias, la naturaleza resulta agresiva con el hombre. Se resiste a su llegada. Cuando tenía 58 años, en Buenos Aires se entera que padecía cáncer de próstata. Así decide suicidarse con cianuro. Terminó con su vida, pero quedó una obra digna de ser leída. De lustrabotas a la fama nacional, de la gloria a la tragedia, de la humildad a la inmortalidad. Así fue la vida de José María el Mono Gatica. Nació en el año 1925 en la ciudad puntana de Villa Mercedes. A los 7 años vino a Buenos Aires y empezó a trabajar de lustrabotas en Plaza Constitución, donde se defendía a puro golpe. Su vida cambió cuando un peluquero lo vio en riña y le ofreció pelear primero de forma ilegal y luego profesionalmente. La agresividad sobre el ring y un gran carisma lo hicieron conocido en poco tiempo. El origen popular y la adhesión al peronismo generaron un antagonismo en el público del box. La clase alta lo abucheaba y los sectores populares lo adoraban. Con el apoyo del presidente Juan Perón, peleó en los Estados Unidos, donde perdió y comenzó su ocaso. Su última pelea fue 2 días antes del golpe de Estado de 1955, cuando derrocaron a Perón. Cayó Gatica. Por ser opositor a la dictadura militar, la Asociación Argentina de Boxeo lo sancionó de por vida. Peleó 95 veces, ganó 85, 72 por nocauts. Ya sin ahorros de las épocas de fama, Gatica volvió a la pobreza. El 12 de noviembre del año 1963, cuando regresaba de trabajar de la cancha de Independiente, producto de la borrachera, cayó bajo las ruedas del colectivo 95 y murió al instante. A 51 años de su fallecimiento, le dedicamos este round a uno de los ídolos populares que dejó una huella imborrable en el boxeo y también en la memoria de todos los argentinos. Queremos abrir las puertas para que se comuniquen con nosotros a través de las vías que figuran en pantalla, del mail, del Facebook, y que nos trasladen sus inquietudes, que cuenten con nosotros para invitarnos a conocer el lugar que les tocó habitar. Porque el lema de nuestro panorama argentino es tratar de compartir juntos con el resto de los compatriotas las historias de vida que hacen y que suman a las identidades regionales y culturales de todos los puntos de nuestro país. Te decimos gracias una vez más por estar del otro lado de la pantalla y te convocamos para el sábado próximo en una nueva emisión del Panorama Argentino. Chao.